And then comes the second angel's message. Y después viene el segundo mensaje, Now what does that entail? y que contiene este mensaje. And they followed another angel saying, Babylon is fallen, is fallen. Apocalipsis 14:8, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, That great city, because she made all the nations drink of the wine of the wrath of her fornication. la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Wow, that's not a popular message to give. Bueno, ese no es un mensaje popular para darlo. This message can bring persecution, Este mensaje puede traer persecución, but the final church, the remnant of God, will preach this message as much as the everlasting gospel. pero la última iglesia, la iglesia del resto del remanente, predicará este mensaje tanto como el Evangelio eterno. What is the wine of Babylon? ¿Qué es el vino de Babilonia? That makes people drunk. Que hace que la gente se emborrache. One of the aspects of the wine of Babylon Uno de los aspectos del vino de Babilonia is exalting the false and spurious Sabbath above the Sabbath of the Lord. es exaltar el sábado falso y espurio sobre el sábado que el Señor Jehová ha dado. Another one is the immortality of the soul. Y otra parte de esta doctrina es la inmortalidad del alma. These kindred heresies and the rejection of the truth convert the church into Babylon. Estas dos herejías afines y el rechazo de la verdad convierten a la iglesia en Babilonia. Kings, merchants, rulers, religious teachers are all in corrupt harmony. Reyes, comerciantes, gobernadores y maestros religiosos están todos en acuerdo corrupto. This is an interesting statement. Así que esta es una cita interesante. Let's just go a little bit further. Revelation 16, verse 13 and 14 Pero tells us veamos este asunto más en detalle. Apocalipsis 16, de 13 a 14, that there are three unclean spirits like frogs that came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. nos dice que hay tres espíritus inmundos que salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. These are the three components of Babylon, Esos son los tres componentes de Babilonia. the end-time Babylon, Ahora, la Babilonia de los últimos tiempos, to which the original Babylon served as a type. que venía simbolizada anteriormente con la Babilonia literal. Goes further and it tells us that they are spirits of devils. Y sigue el texto, Apocalipsis 16, 14, y nos dice que son espíritus de demonios. So in these three parts of the spiritual world, Así que en estas tres partes del mundo espiritual, that is the religious world, es decir, el mundo religioso, there are spirits of devils working miracles, hay espíritus de demonios que hacen milagros o señales which go to the kings of the whole world y que van a los reyes de toda la tierra, to gather them for the great day of God Almighty. en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. So there are demonic teachings out there Así que hay enseñanzas demoníacas que existen en el mundo that need to be corrected, que tienen que ser corregidas, that need to be confronted, que tienen que ser enfrentadas. so that people can make a choice to come out of those religious systems Así que las personas pueden tomar una elección y salir de esos sistemas religiosos and come back into harmony with the law of God and the everlasting gospel. y regresar en armonía con la ley de Dios y el Evangelio eterno. That's why the everlasting gospel and the judgment and the standard of judgment must be preached first, Es por eso que el Evangelio eterno y el juicio, el estándar de juicio, tienen que ser predicados por primeros. and then we must compare the false doctrine with the true so that people can make a choice. Y después tenemos que comparar la falsa doctrina con la verdadera doctrina para que las personas puedan hacer una elección y salir de Babilonia. But it'll take patience. Pero eso necesitará paciencia. Here's the patience of the saints. Apocalipsis 14, 12, aquí está la perseverancia de los santos, Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. los que guardan los mandamientos de Jesús y la fe de Jesús. So this unpopular message has to be brought to the world. Así que este mensaje que no es popular tiene que ser llevado al mundo. And Babylon's false doctrines must be exposed. Y las doctrinas falsas de Babilonia tienen que venir expuestas. Why must they be exposed? Ahora, ¿por qué es que tienen que ser expuestas, mostradas? Because they destroy the image of the character of God. Porque destruyen la imagen del carácter de Dios. Mystic Babylon, remember, has three components: the dragon, the beast, and the false prophet. Ahora se acordarán que la Babilonia mística tiene tres componentes: el dragón, la bestia y el falso profeta. And the Bible clearly tells us who the dragon is. Ahora la Biblia nos dice claramente quién es el dragón. It is Satan himself.
es Satanás mismo. So all the Satanistic, medianistic, spiritualistic religions are dragon religions. Así que todas las religiones que tienen que ver con el satanismo, con el espiritismo, son religiones relacionadas con el dragón. And they all negate Christ. Y todas ellas deniegan a Cristo. Everyone moves him out of the way and you're saved by your own works. Y todas ellas ponen a Cristo a un lado y dicen, tú eres salvo por tus propias obras. The Bible identified the beast power in Revelation 13 as Catholicism. La Biblia identificó al poder de la bestia en Apocalipsis 13 como el catolicismo romano. Catholicism also negates Christ. Ahora, el catolicismo también pone a un lado a Cristo. In Catholicism, Christ is reduced either to an infant on Mary's knee, Así que en el catolicismo Cristo viene reducido o a un bebé que está sobre la rodilla de María, or he is reduced to a Corpus Christi hanging on the cross, o está reducido a un Corpus Christi que está ahí colgado de una cruz, or is reduced to a sacrifice, a dead body in a host. o viene reducido a un cuerpo muerto sacrificado en una hostia. And so we need the mediation of church and saints and Mary. Así que uno necesita pues la mediación de la iglesia, de los santos y de María. That's a false doctrine. It's contrary to the everlasting gospel. Esa es una doctrina falsa, está en contra del evangelio eterno. And the false prophet, who is that? ¿Y quién es el falso profeta? The false prophet is fallen Protestantism Eso representa al protestantismo decaído, that has swallowed so much of the Babylonian wine que ha bebido tanto de ese vino babilonio, that their doctrines are also contrary to the everlasting gospel. que sus doctrinas también están en contra del evangelio eterno. So let's have a look at the symbol of the frog. Así que veamos ahora este símbolo de la rana. Here you have bronze frogs combining with the sun water, symbolizing fertility in the Eastern religions. Aquí son ranas de bronce que combinan el sol con la agua, simbolizando la fertilidad en la religión del Oriente. Frogs were a part of the Egyptian worship. Ahora, las ranas también hacían parte de la adoración egipcia. And so God even made one of the plagues, the plague of frogs. Así que Dios hizo hasta una de las plagas, una plaga de las ranas. And a frog catches its prey with its tongue. Y una rana captura lo que va a comer con su lengua. So this is how these frog spirits work. Y es así como estos espíritus de ranas trabajan. Let's have a look at the dragon component. Así que veamos ahora componente tras componente el dragón primero. Well, straight witchcraft, of course, would be a dragon religion. Obviamente, hechicería directa sería religión del dragón. And this religion would move away from Christ Y esta religión se movería en otra dirección que Jesucristo and exalt the devil rather than the Redeemer. y exaltaría al diablo en vez de exaltar al Redentor. Obviously, that error must be exposed. Obviamente, ese error tiene que venir expuesto y demostrado. It gets worse when this is ensconced and hidden in a church system. Y eso se vuelve aún en peor cuando esto viene, digamos, enmascarado en un contexto de iglesia. So if you take the Congress of Wandering Bishops in the Roman Catholic Church, Así que uno si considera el Congreso de los Obispos Peregrinos en la Iglesia Católica and the secret religions of the esoteric secret religions of the Jesuits and the Knights of Malta, y las religiones esotéricas de grupos como los jesuitas y los caballeros de Malta, then you will know that it is the elevation of Lucifer rather than the elevation of Christ. uno sabrá, mirando esas doctrinas, que esa es la elevación de Lucifer en vez de la elevación de Jesucristo. And if the Protestant churches venerate rather Harry Potter than Jesus Christ, then we're running in the same channel. Y si las iglesias protestantes están venerando a Harry Potter en vez de a Jesucristo, pues estamos todos en el mismo camino. Of course, it also entails dragon philosophy, the world philosophy. Así que también incluye lo que es la filosofía del dragón, que es la filosofía del mundo. And many of these come from Masonic writings. Y de hecho, muchas de estas corrientes vienen de escritos masones. Ayn Rand, one of the great philosophers, Ayn Rand, uno de esos grandes filósofos, talks about the virtue of selfishness. habla sobre la virtud del egoísmo. Well, there's no virtue in selfishness according to the Bible. It's the root of the evil. Bueno, la Biblia dice claramente que no hay ninguna virtud en el egoísmo, es la raíz del mal. And then, of course, you have the New Age movement and the New Age prophets, Y después, claro, hay el movimiento de la nueva era y los profetas de la nueva era, like J.Z. Knight, for example, como por ejemplo la señora Knight, where they literally worship
not the Christ of the Bible, but the other one. donde literalmente adoran no al Cristo de la Biblia, pero al otro. Spiritism in all its forms, Espiritismo en todas sus formas, or Eastern religions that claim that we are God, o las religiones orientales que alegan que nosotros somos dioses, which all spiritualistic religions do also. y que todas las religiones espiritistas también hacen lo mismo. Is the founder of the Hare Krishna movement. Aquí está el fundador del movimiento de la Hare Krishna, They say back to Godhead, y ahí dicen regresando a la divinidad, and he's called his divine grace. y él viene llamado su divina gracia. He's worshipped as a God. Él viene adorado como Dios. And when man makes himself God, that's a dragon religion. Y cuando el hombre se hace a sí mismo Dios, esa es una religión del dragón. And the Bible says worship God and give glory to him. Pero la Biblia dice adorad a Dios y darle gloria a Él. It doesn't say worship his divine grace, the Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada. Pero dice, no adoren a su divina gracia, el Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Here is another God, Bhagwan Shri Rajneesh. Aquí hay otro Dios, Bhagwan Sri Rajneesh. He was worshipped as God. Él era adorado como Dios. Oh, this was the first appearance of Maitreya in Nairobi in 1988, worshipped as God. Esta fue la primera aparición de Maitreya en Nairobi en el 1988, también adorado como Dios. He's called the Christ. Y viene llamado el Cristo, Or Harry Potter. o Harry Potter. And you look at the authors, Rowling, and the artist, Mary Grant-Prey. Y uno mira a la autora Rowling y la artista Mary Grant-Prey. And when you read these works, Y cuando uno lee estas obras, you find actual occult chants and actual names of demons that are being invoked. uno encuentra cantos ocultos reales y nombres de demonios reales que vienen invocados también. And occult writers that are honored by writing reversal. Y escritores en el ocultismo que vienen honrados también, escribiendo ciertos asuntos en reverso, Like Blavatsky instead of Blavatsky. como por ejemplo uno de los nombres que se utiliza en el libro de Blavatsky, que es el nombre real de una escritora del ocultismo que se llama Blavatsky. These are all things which take the emphasis away from the everlasting gospel and shift it to the occult. Así que todas estas cosas son cosas que quitan la énfasis en Jesucristo y la ponen en el ocultismo. The birth of modern spiritualism with the Fox sisters, Y el nacimiento de la era del espiritismo moderno con las hermanas Fox, where the literal contact with the demonic world was started, donde el contacto literal con el mundo de los demonios empezó, and where spiritualism teaches the following. y donde el espiritismo enseña lo siguiente. Spiritualism says that the dead know more than the living. El espiritismo dice que los muertos saben más de los que viven. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Y el serpiente dijo a la mujer, ustedes de seguro no morirán. Genesis 3:4. Génesis 3:4. In this, as in many other Bible passages, the devil told the truth and the Lord is in error. Y en esto, y como en muchos otros pasajes en la Biblia, el diablo dijo la verdad y el Señor estaba en el error. This is what Sprague, the spiritualist, wrote. Así que esto lo escribió el señor Sprague, un espiritista. Spiritism claims that the dead are not dead. El espiritismo alega que los muertos no están muertos. The fundamental principle of Spiritism is that the human beings survive bodily death. El principio fundamental del espiritismo es que los seres humanos sobreviven la muerte del cuerpo. And that occasionally, under conditions not yet fully understood, we can communicate with those who have gone Y before. que ocasionalmente, bajo condiciones que aún no se entienden plenamente, nosotros podemos comunicar con los que han muerto antes de nosotros. This is Arthur Hill, Spiritism and History. Este es Arthur Hill, Espiritismo e Historia. Now, is it only Spiritists that teach this? Ahora, ¿son solamente los espiritistas que enseñan esto? Of course not. Claro que no. The Christian church teaches it. La iglesia cristiana también lo enseña. When you die, you don't die, you go to heaven or you go to hell. Cuando uno muere, enseñan ellos, uno no muere, uno va directamente al cielo o va directamente al infierno. And what does that teaching do? ¿Y qué hace esa enseñanza? It makes God a liar and it makes him a monster. Él hace que Dios sea un mentiroso y que sea un monstruo. I myself was an atheist because of the doctrine of hell. Yo mismo era un ateo a causa de la doctrina del infierno. My mother was Lutheran. Mi madre era luterana I was raised Catholic. y yo crecí como católico. And when my mother died when I was 12 years old, Y cuando mi madre murió y yo tenía 12 años de edad,
I was told by my church that she was in hell because she was a Protestant. Se me dijo en mi iglesia que ella se encontraba en el infierno porque era una protestante. And I left God and I left religion. Y yo dejé a Dios atrás y dejé la religión atrás. Immortality of the soul. Inmortalidad del alma. The Bible says, the day you eat of it, you shall surely die. La Biblia dice que el día que comáis de él, seguramente moriréis. The wages of sin is death. La paga del pecado es la muerte. The gift of God is eternal life in Christ. Pero el don de Dios es la vida eterna en Jesucristo. Immortality of the soul makes God a liar. La inmortalidad del alma hace que Dios sea un mentiroso. And when you really consider it, it's not a logical doctrine. Y cuando uno verdaderamente piensa sobre ella, no es una doctrina en realidad. The Bible says the dead know nothing. La Biblia dice que los muertos no saben nada. They will never return to their homes. Jamás regresarán a sus casas. Now imagine if we really had immortality, an immortal soul. Imagínense si verdaderamente tuviéramos inmortalidad y una alma inmortal. That would mean when I die, I don't really die. Eso significa que cuando yo muero, en realidad no muero. I go on living either in hell or in heaven. Sigo viviendo, sea en el cielo o en el infierno. Question. Pregunta, Why would Christ have to die ¿por qué Cristo tendría que morir to give me life para darme vida if I haven't lost it? si nunca la perdí? You see what immortality does? ¿Ven lo que la inmortalidad hace? It makes Christ's death on the cross nonsense. Hace que la muerte de Cristo en la cruz no sirva para nada. It's only if I die that means cease to live Es solamente si yo muero, es decir, cesar de vivir, that Christ's death makes any sense whatsoever. que la muerte de Cristo hace totalmente sentido. We have an illogical doctrine if we have immortal souls. Tenemos una doctrina ilógica si alegamos que tenemos una alma inmortal. So this is one of the wines of Babylon that have to be corrected. Así que esto es parte del vino de Babilonia que tiene que ser corregido. And what about the doctrine of eternal hell? ¿Y qué hay con la doctrina del infierno eterno? The Bible defines the second death Ahora, la Biblia define lo que es la segunda muerte as hell. como infierno. So when you go into the lake of fire, you have the second death. Así que cuando uno va en el lago de fuego, uno pasa por esa segunda muerte. But we'll be dealing with that in another lecture. Pero vamos a hablar de este asunto en otra conferencia. Simply remember Ahora, acuérdense that if I have an immortal soul, que si yo tengo una alma inmortal, then Christ died for nothing. Cristo murió para nada. Doesn't make any sense. No hace sentido para nada. Spiritism claims that the dead communicate with the living. El espiritismo alega que los muertos se comunican con los vivientes. Oliver Lodge says there is no death in the graveyard. Oliver Lodge dijo que no hay muerte en la tumba. I have frequent talks with the dead. Yo tengo frecuentemente charlas con los muertos. I cannot doubt that people live after death, Yo no tengo duda que las personas viven después de la muerte, for I frequently talk with them. porque yo hablo frecuentemente con ellos. The Bible says the dead know nothing. La Biblia dice que los muertos no saben nada. God forbids necromancing, communication with the dead. Y Dios prohíbe la necromancía o la comunicación con los muertos. And so when the witch of Endor conjured up Samuel, Así que cuando la bruja de Endor llamó a Samuel, no less than a prophet of God, después de todo, un profeta de Dios, he would be obeying God himself if he came. él estaría obedeciendo a Dios mismo si hubiese regresado a la tierra. So who appeared? Así que ¿quién apareció? It was a demon masquerading as Samuel. Fue un demonio que se estaba disfrazando como si fuera The Samuel. Bible says they will never return to their home. La Biblia dice claramente que jamás regresarán a sus casas si han muerto. So Sir Oliver Lodge, you were communicating with demons according to the Bible. Así que Oliver Lodge, usted está comunicando con demonios según la Biblia. This is the progressive thinker, Así que este es el Pensador Progresivo, spiritualistic magazine. un periódico espiritista. It says spiritualism removes all fear of death Dice que el espiritismo remueve todo miedo de la muerte, because they believe it is the portal to the spirit world. porque ellos creen que la muerte es simplemente la puerta al mundo de los espíritus. Did you know this is what the Sadducees believed? ¿Saben ustedes que eso es lo que los saduceos creían? The Sadducees didn't believe in angels. Que los saduceos no creían en los ángeles. They believed when you die you go to heaven or you go to hell. Creían que cuando uno muere uno va al cielo o va al infierno.
But the Pharisees didn't believe it. Pero los fariseos no creían en eso. The Pharisees believed in death and resurrection. Los fariseos creían en la muerte y después la resurrección. And that's why Paul could say, Y es por eso que Pablo pudo decir, I am a Pharisee and I'm on trial here today because of the resurrection from the dead. yo soy Pablo, yo soy un fariseo y estoy aquí en juicio a causa de mi creencia sobre la resurrección de los muertos. And the Sadducees and the Pharisees got into such an argument they forgot about Paul. Y los saduceos y los fariseos empezaron una discusión tan grande que se olvidaron de Pablo. Today the world believes what the Sadducees believe. Ahora, el mundo hoy en día cree en lo que los saduceos creían. They don't believe what Paul believed as a No, Pharisee. no creen en lo que Pablo creía como fariseo. So this fear of death is removed. Así que este miedo de la muerte viene removido. And so the message of spiritualism is there is no death. Así que el mensaje del espiritismo es no hay muerte. What does that do to the character of God? Ahora, ¿qué hace eso al carácter de Dios? It makes him a liar. Lo hace un mentiroso. It makes him a liar. Lo hace un mentiroso. And if he throws you in hell for all eternity, it makes him a monster. Y si lo tira a uno dentro del infierno por todo el resto de la eternidad, hace de eso a Dios un monstruo. We have to set straight the record of God. The wine of Babylon must be exposed. Así que tenemos que limpiar la figura de Dios y quitar todo ese vino de Babilonia que ha manchado su carácter. So when Alice A. Bailey, the high priestess of the New Age movement, Así que cuando Alice A. Bailey, la sacerdotisa del movimiento de la nueva era, spoke to D.K., Dwal Kul, hablaba con D.K. o Dwal Kul, who contradicts every single thing in the Bible, que contradice cada punto en la Biblia, she was talking as verily to a demon estaba hablando con un demonio, as though he were directly in front of her. como si estuviera enfrente de ella. Here we have the Church of Satan. Aquí tenemos la iglesia de Satanás. That's their official web page. Here Yes. is Anton LaVey, the founder of the Church of Satan. Es su sitio web oficial. Ahí ven a Anton LaVey, su fundador. That's how he liked to depict himself, even with rock bands. Así es como le gustaba hacerse ver, también con bandas de rock. This is their web page. They like this symbolism. Este es su sitio web, les gustan esos símbolos. He says Satan represents indulgence rather than abstinence. Y dice que Satanás representa indulgencia en vez de abstinencia. Satan represents vital existence instead of spiritual pipe dreams. Satanás representa la existencia vital en vez de sueños espirituales. We don't have to read it all, but just a few interesting ones. Satan represents kindness to those who deserve it. Y no tenemos que leerlos todos, pero algunos acá. Satanás representa la amabilidad a los que la merecen, Instead of love wasted on ingrates. en vez de amor que viene derrochado en ingratos. He represents vengeance instead of turning the other cheek. Y él representa la venganza en vez de dar la otra mejilla. I don't even want to read his nonsense anymore. Ya no quiero leer todas estas citas. So, shall we propagate Satanism and spiritualism, or shall we expose it? Así que vamos a propagar el satanismo, el espiritismo, o vamos a demostrar lo que es. This is the all-seeing eye of Lucifer, Este es el ojo que lo ve de Lucifer. and he has the wedge of the eye there. Y ahí ven ustedes que tiene el triángulo dentro del ojo. Do you remember the first little computer games that came out? Ahora, ¿se acuerdan de los primeros juegos de computadora que salieron? Do you remember Pac-Man? ¿Se acuerdan de Pac-Man, la bolita que comía? You remember that? Comía así, ¿se acuerdan? That was the all-seeing eye of Lucifer. Ese era el ojo que todo lo ve de Lucifer. And when he had swallowed up all the opponents, then you win. Y cuando había comido todos los adversarios, pues ganaba. The world is sick with Luciferianism. Así que el mundo está enfermo con todo este asunto de Lucifer. So there was the dragon religion. Así que esa es la religión del dragón, The beast, the other component of Babylon, la bestia, el otro componente de Babilonia. is more dangerous than the dragon Es más peligroso que el dragón because he hides himself in a cloak of porque Christianity. se disfraza en una vestimenta de cristianismo. He also teaches immortality. También enseña la inmortalidad He also teaches mediation by another way than Christ. y también enseña la mediación por una vía diferente que Jesucristo. He also reduces Jesus to a helpless little babe or a corpse. Y también reduce a Jesús a un bebé que no puede hacer nada o a un cadáver en una cruz. And he exalts the Pope instead of Christ. Y exalta al Papa en vez de Cristo.
And yet he claims he is the head of the world religion, Pero él alega ser la cabeza de las religiones mundiales. while he happily gives his Masonic signs. Pero ahí da sus señales masonas. He embraces all the religions, whether they are pro or anti-Christ, it doesn't matter. Él acepta a todas las religiones y no importa si están a favor de Cristo o en contra de él. Martin Luther already said A Martín Lutero ya dijo anteriormente that Islam is the body and papacy is the spirit. que Islam es el cuerpo y el papado es el espíritu. He also propagates idolatry by carrying around idols, Y también propaga idolatría llevando a ídolos en procesiones. the most prominent of which is the corpse of Christ, Y el más prominente de todos es el cadáver de Cristo, which he claims he can create by his word. que alega puede crear por medio de su palabra. He puts Mary instead of Christ, Y pone a María en vez de Cristo. and he receives his power from the dragon, Y él recibe su poder del dragón. Vatiscan, divining serpent. Vatiscan es la serpiente que divina, que entiende. And they worship the dragon, which gave power unto the beast, and they worship the beast. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Apocalipsis 13:4. Saying, who is like unto the beast? Y diciendo, ¿quién como la bestia? Who can make war with him? ¿Y quién podrá luchar contra ella? He is the one who forces the entire world into this false system of religion. Es el que obliga a todo el mundo en este sistema falso de adoración. And through the Jesuits, he holds revolutions in their hands, Y por medio de los jesuitas tiene las revoluciones en sus manos. and they rule the world, according to this quote. Y según esta fuente, ellos dominan al mundo. This is a horrendous system Así que es un sistema horroroso that lies to people under the cloak of righteousness, que miente a las personas bajo una vestimenta de justicia represents an entire new plan of salvation, y representa un plan de salvación totalmente nuevo, totally different to the everlasting gospel. totalmente diferente al Evangelio eterno. And all the doctrines, such as preterism and futurism, Y todas las doctrinas de profecía, por ejemplo, es como el futurismo o el preterismo and dispensationalism, y el dispensacionalismo, they all come out of the pens of the Jesuits. todas salieron de las plumas de los jesuitas. And if you believe predestination Y si uno cree en la predestinación and dispensation, y las varias dispensaciones, periodos de salvación diferente en la edad de la historia, well, then you can find it all in this pen. pues uno puede encontrarlos todos en los escritos de esta pluma. By the way, what does dispensation do to the character of God? Ahora, ¿qué hace la idea, el concepto del dispensacionalismo con el carácter de Dios? Makes him arbitrary. Lo hace arbitrario. In one age, you're suddenly saved by the law. En una dispensación, en una era, uno puede ser salvo por la ley, You break the law, y uno quebranta la ley dead. y muerto. The next generation, Y la próxima generación, grace. gracia, You can do whatever you like. uno puede hacer lo que quiere, Nothing happens to you. nada le sucede a uno. You know, if I was a Jew Y si yo fuera un judío and I was killed for transgressing the law, y se me hubiera matado por transgredir la ley, in the judgment I would accuse Christ. en el juicio yo acusaría a Cristo. I said, that's not fair. Y yo le diría, pues no es So justo. that guy is saved and he could do anything. Y esa otra persona que vivió en la dispensación del cristianismo fue And salva me, y I was- podía hacer lo que quería. Me, I was squashed like a fly when I put a foot wrong. Y yo cuando hice simplemente una cosita mala, se me destruyó como una mosca. What does that do to the character of ¿Y qué God? hace eso al carácter de Dios? There is no dispensationalism. No existe el dispensacionalismo. It comes out of the pen of the Jesuits. Y sale de la pluma de los jesuitas. All the revolutions that have been fought, all the blood that has been poured out Todas las revoluciones que han sido luchadas, toda la sangre que ha sido derramada to uphold a false mediator. para levantar este mediador falso. Are they not the founders of the secret societies of the world? ¿No son acaso ellos los fundadores de las sociedades secretas en el mundo? Didn't Weishaupt create the Illuminati? ¿Acaso no creó Weishaupt los Illuminati? And they say we must create order out of chaos. Y dicen que tienen que crear la orden desde el caos. And how much suffering have they induced in order to get their ¿Y order? cuánto sufrimiento han creado para crear ese estadio de orden que quieren crear ellos? So the beast and its false doctrines must be exposed. Así que la bestia y sus falsas doctrinas también tiene que ser expuesta, revelada. The Antichrist is not coming in the future. There's El- no futurism. El anticristo no va a llegar en el futuro, no existe el futurismo. That's Babylonian wine. Ese es vino babilonio.
He's here right now and he's ruling in Rome. El anticristo está aquí ahora y está gobernando en Roma. And then the false prophet Y el falso profeta is the saddest one of them all. es la parte más triste de este relato. I saw another beast coming up out of the earth and had two horns like a lamb and he spoke like a dragon. Apocalipsis 13:11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, Protestantism in the United States of America pero hablaba como un dragón. El protestantismo en Estados Unidos de Norteamérica has swallowed as much of the Babylonian wine as it possibly can. ha bebido lo más posible de este vino babilonio, It teaches the immortality of the soul. enseña la inmortalidad del alma, The largest portion teaches that the law is no more. y la más grande porción de ellos enseña que la ley ya no sirve. This is Babylonian wine. Ese es vino babilonio. It needs to be exposed. Tiene que ser revelado, expuesto. They've created an image to the beast Han creado una imagen a la bestia and they speak the same language y hablan el today. mismo lenguaje. And their sign of liberty is really a sign of bondage Y su señal de libertad en realidad es una señal de esclavitud, because it's a return to Mithraism. porque es un regreso a lo que es la religión pagana del mitraísmo. And their holy alliance is anything but lamb-like, it's dragon-like. Y su alianza sagrada no tiene nada que ver con el cordero, es algo que tiene que ver con el dragón. It's contrary to their own constitution Y está en contra de su propia constitución, of separation in church and state. de la separación entre la iglesia y el Estado. Kennedy was murdered because he separated church and state as far as the east is from the west. Kennedy fue asesinado porque él separó a la iglesia y el Estado lo más lejos posible. But Ronald Reagan started the union, Pero Ronald Reagan empezó la unión and George Bush Jr. proclaimed it. y George Bush Jr. la proclamó. And so the separation between church and state is based on bad history, said Chief Justice William Rehnquist. Así que el muro de separación entre la iglesia y el Estado está basado en mala historia, dijo el presidente de Corte de Justicia Máximo, William Rehnquist, en Estados Unidos. And so they will enforce their doctrines just like the dragon power did it before him. Así que van a imponer sus doctrinas así como hizo el poder del dragón anteriormente. This is Protestantism having given up its principles and is Romeward bound. Así que ese representa al protestantismo que ha renunciado a sus principios y está en dirección de Roma. And that is why St. Paul's has become an image of St. Peter's. Y es por eso que la catedral en Londres, protestante de San Pablo, ha sido reconstruida en una imagen de la basílica de San Pedro. And why their mega preachers have their cathedrals blessed by the Pope. Y cuando sus superpastores tienen sus catedrales benditas por el Papa. And why they change the doctrine of salvation, Y porque cambian la doctrina de la salvación, which is Christ-centered, que está centrada en Jesucristo, to the doctrine of man, la cambian a la doctrina del hombre based on the Second Vatican Council. y basado sobre los conceptos del Concilio Vaticano II. So we have a gospel of man, Así que ahora tenemos un evangelio del hombre, a gospel of self-esteem, un evangelio de la estima de sí mismo. that is totally contrary to those who will be preaching the three angels' messages. Esto está totalmente en contra de los que van a predicar el mensaje de los tres ángeles. They know they have no good inside Saben themselves, que no tienen nada de bueno en sí mismos and any merit is by the grace of the Son of God. y cada mérito es por la gracia del Hijo de Dios. These people work in their own merit. Así que ellos trabajan en sus propios méritos, They preach self-esteem, predican la estima de sí mismos and therefore it is the sacrifice of Cain. y ese es el sacrificio de Caín. No wonder that Robert Schuller can write in Self-Esteem, the New Reformation, Y es por eso que Robert Schuller puede escribir en la estima de sí mismo y la nueva reforma. to be born again means that we must be changed from a negative to a positive Ser self-image. nacido de nuevo significa que tenemos que ser cambiados de una imagen negativa a una imagen positiva de sí mismos. From inferiority to self-esteem. De un sentido de inferioridad a un sentido de estima propia. From fear to love, from doubt to trust. Del miedo al amor, de la duda a la confianza. And we can pray, Y nosotros podemos orar, Our Father in heaven, nuestro Padre que estás en los cielos, honorable is our name. honrado es nuestro nombre. Well, what a blasphemy. Qué blasfemia. Isn't it honorable is your name? ¿No es honrado sea tu nombre? These people make themselves gods. Esas personas se hacen a ellas mismas Dios. And it seems that Billy Graham hasn't got a problem in promoting him. Y parece que Billy Graham no tiene ningún problema en promover esto. And Billy Graham goes and sees the Pope, Y Billy Graham va a ver al Papa
And Billy Graham is the one who suggested that the American Constitution be violated and that America and the papacy make a concordat. Y Billy Graham fue el que sugirió que la Constitución americana fuese violada y que hicieran una alianza con el papado. And their preachers of Protestantism today, the charismatics, Y los predicadores del protestantismo hoy en día, los carismáticos, Kenneth Copeland preaches, I am, I am, I am. Kenneth Copeland predica, yo soy, yo soy, yo soy. And I say this with all respect so that it don't upset you too bad. Y esto lo digo con mucho respeto para que no los haga enojar mucho, But I say it anyway. pero lo digo como quiera. When I read in the Bible where he says, I am, Cuando yo leo en la Biblia donde él dice, yo soy, I just smile and say, yes, I am too. y yo sonrío y digo, bueno, yo soy también. What a blasphemy. ¡Qué blasfemia! What a blasphemy. No wonder he has all the Masonic signs on his ministry. ¡Qué blasfemia! Y no es de sorprenderse que tiene todas las señales masonas en su ministerio. And what does the Promise Keeper movement do? Y que hay de los que mantienen las promesas, un movimiento que se llama Promise Keepers. Kenneth Hagin placed the Masonic obelisk on the cover of his magazine. Kenneth Hagin puso el obelisco masón en la página del frente de su periódico Works together with Oral Roberts, y trabaja junto con Oral Roberts, where they propagate speaking in tongues, holy laughter, all of these issues. donde propagan el hablar en lengua, el reírse de manera santa, etcétera, etcétera. They use the Masonic symbols, Y utilizan los símbolos masones, but they preach something totally different. pero predican algo totalmente diferente a lo que hay en la palabra. Benny Hinn says, I am, I am, I am. Benny Hinn dice, yo soy, yo soy, yo soy. These are all people that are claiming deity for themselves. Esas son todas personas que están alegando deidad para sí mismos. When he commands people to fall, Cuando él manda a las personas que se caigan, se derrumben, it's exactly the same as happened under early hypnosis under Mesmer. es exactamente lo mismo que ocurría bajo movimientos tempranos de hipnosis, bajo Mesmer, So it's mesmerism or hypnosis. y es el mesmerismo o la hipnosis. We have to preach against these kindred errors. Tenemos que predicar en contra de estos errores. God is not a God of disorder. Dios no es un Dios de desorden, God is a God of order. Dios es un Dios de orden. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La fe es la certeza de cosas que no se ven. These people have replaced that with experiential religion. Y estas personas han cambiado lo que se habla de la fe en la Biblia con una teología de experiencia. So it's a religion of phenomena Así que es una religión basada sobre fenómenos and experience, y experiencias which is contrary to the definition of faith. que está en contra de la definición de la fe que la Biblia da. That's the second angel's message. Así que ese es el mensaje del segundo ángel. You're not going to make many friends preaching it. Así que uno no va a hacerse muchos amigos si predica este mensaje. And the third angel's message Y- could just possibly get you killed. Y el mensaje del tercer ángel podría posiblemente hacer que lo maten. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image and receive the mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Así que dice el versículo 9 de Apocalipsis 14, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, Which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. This is the most serious warning ever issued to anyone in the Bible. Esta es la advertencia más seria y solemne que jamás ha sido dada en toda la Biblia. You may not worship the mark of the beast, Uno no puede adorar la marca de la bestia, which of course will be implemented by his image, y que obviamente va a ser implementada por medio de su imagen. which is Protestantism under the lamb-like beast. La imagen de la bestia, que es el protestantismo bajo la bestia que se veía como cordero. We have dealt with this in previous lectures, Hablamos de esto en otras conferencias, so we'll summarize it very briefly. así que vamos a dar un bosquejo muy rápido. It continues in verse 10, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. Y versículo 10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. What does that mean without ¿Y mixture? qué significa puro?
This means that if you accept the mark of the beast at the end of time, Eso significa que si uno acepta la marca de la bestia al final de los tiempos, you don't receive a chastisement. no recibe uno simplemente un castigo. A chastisement is always with mercy. Un castigo siempre es dado con gracia, con misericordia. You remember God's people were chastised, but with mercy? ¿Se acuerdan que el pueblo de Dios fue castigado, pero con misericordia? Here there's no grace, Aquí no hay misericordia, no hay gracia. so this chastisement leads to death. Así que este castigo conduce a la muerte. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fire came down from heaven, says the Bible, and consumed them. La Biblia dice que fuego vino del cielo y los consumió. And the smoke of their torment ascends up forever and ever, and they have no rest day or night to worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. Y versículo 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Some people believe this is everlasting torment. Ahora, algunos cuando leen esto creen que esto está hablando de un tormento eterno, But we will do a whole lecture on the parallel texts. pero vamos a hacer toda una conferencia sobre los textos paralelos a este. It is the consequences that are forever and ever and ever, not the punishment that is forever and ever. Aquí se está hablando de las consecuencias que son para siempre y siempre los siglos, y no la punición que va a ser para siempre. Even to Satan he says, never shalt you be anymore. Y también a Satanás, dice la Biblia, tú ya no existirás a jamás. I will reduce you to ashes. Y te voy a reducir a ceniza. 6 days, for in 6 days the Lord made the heaven, the earth, the sea, and all that is, and he rested on the Sabbath day. Therefore he hallowed it. Apocalipsis 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. And this is the sign of God, you will remember. Y se acordarán, esta es la señal de Dios. And he was refreshed Y él se refrescó, se on the reposó seventh day. en el séptimo día. And a sign is a mark, Y una señal es una marca, according to the concordance. según la concordancia. And so God has a mark and the beast has a mark. Así que Dios tiene una marca y la bestia tiene una marca. The seal of God has his name, his title, and his territory. El sello de Dios tiene su nombre, su título y su territorio. And so has the seal or the mark of the beast. Y The same. también el sello o la marca de la bestia tiene estas tres calidades. When the Lord gave the tablets of stones, he wrote them with his finger, according to Deuteronomy 9:10. Cuando Dios dio sus tablas de piedra, las escribió con su propio dedo, así nos dice en Deuteronomio 9:10. They're cast in stone, you cannot move them. Así que están hechas en piedra, uno no las puede cambiar. His seal is in the heart of the law, Así que el sello está en el corazón de la ley, only in the fourth commandment. solamente en el cuarto mandamiento. Lord, creator, and his territory, heaven and earth. El Señor, el creador y el territorio, el cielo y la tierra. Those are the three aspects. Esos son los tres aspectos. So if I accept his authority, I keep the law and I keep the Sabbath. Así que si yo acepto la autoridad de Dios, yo guardo la ley y guardo el sábado, Because the Sabbath is a sign that he is the Lord that sanctifies me. porque el sábado es una señal que Él es el Dios que me santifica. Do you know that the Bible says without sanctification you will not see God? ¿Saben ustedes que la Biblia dice que sin santificación nadie verá a Dios? Do you want to pass this sanctification by? ¿Es que uno quiere ignorar esa santificación? These commandments are to be frontlets between your eyes, and they're supposed to be on your hand. Así que estos mandamientos tienen que ser en la frente y también en la mano. So says Deuteronomy chapter 11. Así nos dice Deuteronomio 11, capítulo 11. The mark of the beast. Y la marca de la bestia. The Roman Catholic Church says Sunday is our mark of authority. Y la Iglesia Católica dice el domingo es nuestra marca de autoridad. So they have an authority over and above that of God. Así que ellos tienen una autoridad que es más alta de la autoridad del mismo Dios. So the third angel's message warns against this mark of the beast. Así que el mensaje del tercer ángel advierte en contra de esta marca de la bestia. Rome admits it's a pagan Sunday. Así que Roma admite claramente que es un domingo pagano. Rome admits she changed it from Sabbath to Sunday, and it's a mark of her power. Y Roma admite claramente que lo cambió del sábado al domingo y es una marca de su poder.
So the three angels' messages say, obey God, don't obey man. Así que los mensajes de los tres ángeles dicen claramente obedezcan a Dios y no obedezcan al hombre. They're so arrogant, the Bible says, remember to keep holy the Sabbath day. The Catholic Church says, no. Y es una arrogancia. La Biblia dice se acuérdense de guardar el sábado como sagrado, y la Iglesia Católica dice no. By my divine power I abolish the Sabbath day. Por mi divino poder yo voy a abolir el sábado. So they make themselves another god on earth. Así que se hacen a ellos mismos a otro Dios en la tierra. It pleased the Church of God to change it and transfer it to the Lord's day, Agradó a la Iglesia de Dios de transferir el sábado al día del Señor, which they define as Sunday. y que ellos definen como el domingo. And then the Bible says the whole world wandered after them. Y después la Biblia dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. So some will receive the mark on their hand Así que algunos reciben la marca en sus manos when it becomes an economic law of labor, cuando se convierte en una ley económica que influencia las leyes de trabajo, and some will receive it in the forehead y algunos la recibirán en la frente if they really believe that the Catholic Church is right and that they have the right to change it. y si verdaderamente creen que la Iglesia Católica está en lo correcto y si tiene el derecho de cambiar el día. Or if they have deceived themselves and they think that the Bible tells them to keep Sunday. O si se han engañado a ellos mismos y creen que la Biblia les dice que tienen que guardar el domingo. And then the patience of the saints, as a contrary to this, Y en contraste con toda esa situación, la perseverancia de los santos is you keep the commandments of God. es que los que guardan los mandamientos de Dios. So here are the three angels' messages, Así que aquí encontramos los mensajes de los tres ángeles, very unpopular messages, mensajes muy poco populares, and you have to separate from Babylon that keeps all of these false doctrines. así que uno se tiene que separar de Babilonia que guarda todas estas falsas doctrinas. That's why Ephesians 5 says, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but expose them. Y es por eso que Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas o exponedlas. Now, some will tell you, Ahora, algunos le dirán, but it's not nice to expose these errors. pero no es muy bello, digamos, hablar de esos errores y exponerlos, demostrarlos. Why don't you just preach love? ¿Por qué uno no predica simplemente amor? Why don't you just preach salvation in Jesus? ¿Por qué uno no predica simplemente la salvación en Jesucristo? There are many who preach salvation in Jesus out there. Hay muchos que predican la salvación en Jesucristo. They all want a savior, Todos quieren un Salvador, but they don't want a king. pero no quieren un rey. Because a king has a jurisdiction and a king has a law. Porque un rey tiene una jurisdicción y un rey tiene una ley. And if you want a savior, Y si uno quiere un Salvador, then you better accept him as King of Kings as well. y es mejor que uno lo acepte también como rey de reyes también. This message will once more be repeated in Revelation 18. Así que este mensaje vendrá repetido una vez más en Apocalipsis 18. Babylon the Great is fallen, is become the habitation of devils. Así que Babilonia la Grande ha caído y se ha convertido en la habitación de demonios And the hold of every foul spirit and the cage of every unclean and hateful bird. y en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. We'll talk about that in another lecture. Vamos a hablar de esto en otra conferencia. After this final message has gone out to the world, Así que después de que este mensaje ha salido al mundo, then there shall come a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. después será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. We are just before that time. Y nos encontramos justos antes de que ese tiempo. And we need to be in the secret place of the Most High and abide under the shadow of His wing, or we won't make it through that time. Así que necesitamos habitar en el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, si no, no vamos a hacerla. Jacob's trouble is a type of that trouble. El tiempo de angustia de Jacob es un símbolo de ese tiempo de angustia al final de los tiempos. The decree of Revelation 22 will go out, he that is unjust, let him be unjust still. Así que el decreto de Apocalipsis 22:11 saldrá: el que es injusto sea injusto todavía, He who is filthy, let him be filthy still. y el que es impuro sea impuro todavía, And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. That's the close of probation. Así que ese es el cierre del tiempo de gracia. If you've decided your lot with God,
Así que si uno ha decidido que su destino sea con Dios, you will be declared righteous by the righteousness of God. uno va a ser declarado justo por medio de la justicia de Dios. And if you've decided for the world, Y si uno ha decidido que su destino está en el mundo, then there is no redemption left to you. no existe ya una redención para estas You will personas. remain filthy and you will remain unjust until the final judgment. Uno se quedará injusto y se quedará impuro hasta el juicio final. And then Revelation continues in chapter 14, and I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Y después en Apocalipsis 14:13 leemos que oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. So in this time period, since this message has been preached since 1844, Así que durante este periodo de tiempo, desde cuando este mensaje de 1844 ha sido predicado, many have died, muchos han muerto and more will die until the end. y más morirán hasta el fin. But if you are part of this message, then you believe in salvation by Christ and obedience, you will be saved. Pero si uno hace parte de ese mensaje y uno obviamente cree en la salvación por medio de Cristo, y por eso será salvo. Let me just add a rider here. Ok, aquí déjame decirle esto. If you are an honest Christian out there in Babylon, Ahora, si uno es un cristiano honesto, pero se encuentra en Babilonia, and you have not been confronted by this message, y uno no ha sido enfrentado con la realidad de este mensaje, then God will overlook it. y Dios lo va a ignorar este hecho. Because the Bible says the time of ignorance God winks at. Porque la Biblia dice que Dios pasó por alto, por ignorancia, el tiempo de la ignorancia de las personas. So it's not only the people who present the message who can be saved, Así que no es solamente las personas que presentan este mensaje que pueden ser salvas, because most of God's people are actually in Babylon. porque la mayoría del pueblo de Dios, de hecho, se encuentra aún en Babilonia. They're sitting in the fallen churches. Están participando en las iglesias caídas. Otherwise, God couldn't say, Come out of her, my people. Si no, Dios no pudiera decir, salgan de ella mi pueblo. So the Lord says, Yea, the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Así que versículo 13, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Fascinating verse. Un versículo fascinante. They rest, they sleep in Christ, Así que se descansan en Jesucristo and their works follow them. y sus obras lo siguen. That's obedience. Eso es obediencia. They've learned obedience. Han aprendido obediencia. And then we come to the harvest. Y después se llega a lo que es la cosecha. And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man. That's the second coming of Christ. Así que, versículo 14, miré y vi una nube blanca y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, Having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. He's a king, y que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, es un rey, and he's going to reap, y él va a cosechar, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Titus 2, verse 13. Así que dice acá, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesus is coming soon, so this final message is an Advent message. Titos 2:13. Así que Jesús viene pronto, así que este mensaje es un mensaje final de esperanza para la venida de Jesucristo. The great day of his wrath has come. Su gran día de ira ha venido. And then another angel came out of the temple, Y después otro ángel salió del templo, dice en Apocalipsis 14, crying with a loud voice to him that sat on the cloud. y gritó con gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Of course, the cloud represents also angels, Obviamente la nube representa también a ángeles, and the one who's coming with his angels is Jesus. y el que viene con sus ángeles es Jesús. So this angel shouts to Jesus and says, Thrust in thy sickle and reap, Así que este ángel le grita a Jesús y le dice, lanza tu hoz y cosecha. for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Y porque el tiempo ha venido para ti para cosechar, porque la cosecha de la tierra es madura. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. Y así que el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz a la tierra y la tierra fue cosechada. Jesus reaps his children. Así que Jesús cosecha a sus hijos. The harvest is ripe. La cosecha se ha madurado. The Bible says the angels come and gather them, Y la Biblia dice que los ángeles vienen y los recogen.
and they are taken to meet the Lord in the air. y vienen llevados para encontrarse con el Señor en el aire, dice la So Biblia. that'll be a next lecture. Pero eso va a tener que ver con una próxima conferencia. And then there's another harvest. Y después hay otra cosecha. Another angel came out of the temple, Y otro ángel, versículo 17, salió del templo, which is in heaven, que está en el cielo. not an earthly temple. Así que no un templo en la tierra. He also having a sharp sickle. Y él también tenía una hoz aguda. And another angel came out from the altar, Y salió del altar otro ángel who was standing ready with a fire. que tenía poder sobre el fuego. And he cried with a loud cry to him that had the sharp sickle. This is now the other angel. Y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda. Thrust in thy sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. Diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Sin has ripened into open rebellion. Así que el pecado se ha madurado en rebelión abierta. And the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress of the wrath of God. Versículo 19, el ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. And the winepress was trodden without the city, Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, not in the city, outside the city. no dentro de la ciudad, afuera de la ciudad. The Bible says outside are the, Y la Biblia dice, afuera están los, and then it mentions a list of who's outside. y después menciona una lista de quién está afuera. And it's all the murderers and the adulterers and all the lawbreakers. Y son todos los asesinos, los adulteros y los que quebrantan la ley. But there's one category that worries me. Pero hay una categoría que me asusta. Outside are the fearful. Afuera son los miedosos. Those are people that actually know the truth, Esas son personas que sí conocen la verdad, but they're too scared to preach it or stand for it. pero tienen demasiado miedo para predicarlo o para estar arraigados en él. And blood came out of the winepress even unto the horse's bridle with the space of 1,600 furlongs. Y salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1,600 estadios. This is a huge symbolic number of the tremendous harvest of the wicked. Así que este es un número simbólico gigante de la cosecha horrorosa de los malos. And all the wicked are destroyed. Y todos los malos vienen destruidos. The details we will find in the subsequent chapters of the book of Los Revelation. detalles vienen explicados en los capítulos subsecuentes de Apocalipsis. So this chapter culminates in the great coming of the Lord Jesus Christ. Así que este capítulo culmina en la grande venida del Señor Jesucristo. And the last message Y el último mensaje, brought by the last remnant of God, traído al mundo por el último remanente o resto de Dios, who preach the judgment and the advent, que predican el juicio y la segunda venida, and they lift up the seventh day, y ensalzan el séptimo día, will have done its work. habrá hecho su obra. May God help us to make the right decision regarding these messages. Que Dios nos ayude a hacer la correcta decisión en cuanto a estos mensajes. Amen. Amén.
decaído, that has swallowed so much of the Babylonian wine que ha bebido tanto de ese vino babilonio, that their doctrines are also contrary to the everlasting gospel. que sus doctrinas también están en contra del Evangelio eterno. So let's have a look at the symbol of the frog. Así que veamos ahora este símbolo de la rana. Here you have bronze frogs combining with the sun water, symbolizing fertility in the Eastern religions. Aquí son ranas de bronce que combinan el sol con la agua, simbolizando la fertilidad en la religión del Oriente. Frogs were a part of the Egyptian worship. Ahora, las ranas también hacían parte de la adoración egipcia. And so God even made one of the plagues, the plague of frogs. Así que Dios hizo hasta una de las plagas, una plaga de las ranas. And a frog catches its prey with its tongue. Y una rana captura lo que va a comer con su lengua. So this is how these frog spirits work. Y es así como estos espíritus de ranas trabajan. Let's have a look at the dragon component. Así que veamos ahora componente tras componente el dragón primero. Well, straight witchcraft, of course, would be a dragon religion. Obviamente, hechicería directa sería religión del dragón. And this religion would move away from Christ Y esta religión se movería en otra dirección que Jesucristo and exalt the devil rather than the Redeemer. y exaltaría al diablo en vez de exaltar al Redentor. Obviously, that error must be exposed. Obviamente, ese error tiene que venir expuesto y demostrado. It gets worse when this is ensconced and hidden in a church system. Y eso se vuelve aún en peor cuando esto viene, digamos, enmascarado en un contexto de iglesia. So if you take the Congress of Wandering Bishops, and is the immortality of the soul. Y otra parte de esta doctrina es la inmortalidad del alma. These kindred heresies and the rejection of the truth convert the church into Babylon. Estas dos herejías afines y el rechazo de la verdad convierten a la iglesia en Babilonia. Kings, merchants, rulers, religious teachers are all in corrupt harmony. Reyes, comerciantes, gobernadores y maestros religiosos están todos en acuerdo corrupto. This is an interesting statement. Así que esta es una cita interesante. Let's just go a little bit further. Revelation 16, verse 13 and 14 Pero tells us veamos este asunto más en detalle. Apocalipsis 16, de 13 a 14, that there are three unclean spirits like frogs that came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. nos dice que hay tres espíritus inmundos que salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. These are the three components of Babylon, Esos son los tres componentes de Babilonia. the end-time Babylon, Ahora, la Babilonia de los últimos tiempos, to which the original Babylon served as a type. que venía simbolizada anteriormente con la Babilonia literal. Goes further and it tells us that they are spirits of devils. Y sigue el texto, Apocalipsis 16, 14, y nos dice que son espíritus de demonios. So in these three parts of the spiritual world, Así que en estas tres partes del mundo espiritual, that is the religious world, es decir, el mundo religioso, there are spirits of devils working miracles, hay espíritus de demonios que hacen milagros o señales which go to the kings of the whole world y que van a los reyes de toda la tierra to gather them for the great day of God Almighty. en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. So there are demonic teachings out there Así que hay enseñanzas demoníacas que existen en el mundo that need to be corrected, que tienen que ser corregidas, that need to be confronted, que tienen que ser enfrentadas. so that people can make a choice to come out of those religious systems Así que las personas pueden tomar una elección y salir de esos sistemas religiosos and come back into harmony with the law of God and the everlasting gospel. y regresar en armonía con la ley de Dios y el Evangelio eterno. That's why the everlasting gospel and the judgment and the standard of judgment must be preached first, Es por eso que el Evangelio eterno y el juicio, el estándar de juicio tienen que ser predicados por primeros and then we must compare the false doctrine with the true so that people can make a choice. y después tenemos que comparar la falsa doctrina con la verdadera doctrina para que las personas puedan hacer una elección y salir de Babilonia. But it'll take patience. Pero eso necesitará paciencia. Here's the patience of the saints. Apocalipsis 14, 12, aquí está la perseverancia de los santos, Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. los que guardan los mandamientos de Jesús y la fe de Jesús.
So this unpopular message has to be brought to the world. Así que este mensaje que no es popular tiene que ser llevado al mundo. And Babylon's false doctrines must be exposed. Y las doctrinas falsas de Babilonia tienen que venir expuestas. Why must they be exposed? Ahora, ¿por qué es que tienen que ser expuestas, mostradas? Because they destroy the image of the character of God. Porque destruyen la imagen del carácter de Dios. Mystic Babylon, remember, has three components: the dragon, the beast, and the false prophet. Ahora se acordarán que la Babilonia mística tiene tres componentes: el dragón, la bestia y el falso profeta. And the Bible clearly tells us who the dragon is. Ahora la Biblia nos dice claramente quién es el dragón. It is Satan himself. Es Satanás mismo. So all the Satanistic, medianistic, spiritualistic religions are dragon religions. Así que todas las religiones que tienen que ver con el satanismo, con el espiritismo, son religiones relacionadas con el dragón. And they all negate Christ. Y todas ellas deniegan a Cristo. Everyone moves him out of the way and you're saved by your own works. Y todas ellas ponen a Cristo a un lado y dicen, tú eres salvo por tus propias obras. The Bible identified the beast power in Revelation 13 as Catholicism. La Biblia identificó al poder de la bestia en Apocalipsis 13 como el catolicismo romano. Catholicism also negates Christ. Ahora, el catolicismo también pone a un lado a Cristo. In Catholicism, Christ is reduced either to an infant on Mary's knee, Así que en el catolicismo Cristo viene reducido o a un bebé que está sobre la rodilla de María, or he is reduced to a Corpus Christi hanging on the cross, o está reducido a un Corpus Christi que está ahí colgado de una cruz, or is reduced to a sacrifice, a dead body in a house. o viene reducido a un cuerpo muerto sacrificado en una hostia. And so we need the mediation of church and saints and Mary. Así que uno necesita pues la mediación de la iglesia, de los santos y de María. That's a false doctrine. It's contrary to the everlasting gospel. Esa es una doctrina falsa, está en contra del evangelio eterno. And the false prophet, who is that? ¿Y quién es el falso profeta? The false prophet is fallen Protestantism. Eso representa al protestantismo. And then comes the second angel's message. Y después viene el segundo mensaje, Now, what does that entail? y que contiene este mensaje. And they followed another angel saying, Babylon is fallen, is fallen. Apocalipsis 14:8, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, That great city, because she made all the nations drink of the wine of the wrath of her fornication. la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Wow, that's not a popular message to give. Bueno, ese no es un mensaje popular para darlo. This message can bring persecution, Este mensaje puede traer persecución, but the final church, the remnant of God, will preach this message as much as the everlasting gospel. pero la última iglesia, la iglesia del resto del remanente, predicará este mensaje tanto como el evangelio eterno. What is the wine of Babylon? ¿Qué es el vino de Babilonia? It makes people drunk. Que hace que la gente se emborrache. One of the aspects of the wine of Babylon Uno de los aspectos del vino de Babilonia is exalting the false and spurious Sabbath above the Sabbath of the Lord. es exaltar el sábado falso y espurio sobre el sábado que el Señor Jehová ha dado. Another one